Bien, pues doctor Lamoglia, muy buenas noches. Acabamos de presentar un fragmento de una entrevista que le hice en 2014 a José Gutiérrez Bebo, porque estamos aquí recordando mucho de Felipe Calderón y sus personas cercanas, dado que pues se lanza con esto del nuevo partido llamado México Libre, buscando, dice él, pararle los tacos al actual gobierno, aunque no lo dijo así. ¿Cómo lo dijo? Sí. Lo dejo de otra manera. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar la invitación. Bien, bien, bien. Aquí estamos dándole al trabajo diario y cotidiano, igual que usted, y sorprendido por la cantidad de noticias, sobre todo en las redes sociales, que le siguen dando crédito a un hombre enfermo, a un hombre perverso, al responsable de lo que en la actualidad es parte de este México sin justicia, de este México en quiebra y en quiebra moral, emocional y económica, y que todavía pretende a través de incluso de la relación con su esposa, que seguramente estará monitoreada por sus dos queridos hermanitos, y que pretende, pues no sé si rescatar un prestigio que es imposible rescatar en el plano totalmente consciente de la realidad para los mexicanos informados como usted o su auditorio, que saben o sabemos perfectamente bien la clase de sujeto que nos intentó gobernar a través de lo que llamamos en su momento un espuriato, porque nos sigue dando la impresión, seguimos creyendo firmemente que el Instituto Nacional Electoral, en esa época comandado por un corifeo del Baester Gordillo, pues le dio un triunfo a Calderón que no merecía y fue realmente uno de los fraudes más abiertos y más conocidos en la historia reciente de la incipiente democracia de nuestro país. Entonces, un verdadero usurpador como él, un hombre con una enfermedad alcohólica que se manifestó abiertamente desde antes de que estuviera en el poder y que precisamente el que fue su protector, su tutor, su patrocinador en el Partido Acción Nacional, pues lo cuestionaba ya en algunos documentos escritos en donde hacía mención de lo que cambiaba y de lo peligroso que era el que tuviese una conducta alcohólica eh, severa, complicada y conflictiva, que podía necesariamente no solamente afectar a él como persona, sino el prestigio político que podía tener incipiente, a pesar de ser hijo de uno de los fundadores más honestos del Partido de Acción Nacional. Entonces, el pensar que un individuo con esos antecedentes pretenda a través de un partido político hecho a través del fraude, porque evidentemente nunca pudo juntar los votos necesarios o la participación pública del ciudadano común y corriente necesarias para tener el registro en el Instituto Nacional Electoral, pues este personaje verdaderamente abominable, un personaje de cuarta, si sabemos que es hijo de un gran hombre, que es este muchachillo Lorenzo Córdoba, que preside el Instituto Nacional Electoral, pues le concedió tanto a él como a Margarinflas, le dicen por ahí, pues la posibilidad de un registro. Perdón, ¿cómo le dicen? ¿Mangarín? Margarinflas, No, sí, porque margarinflas. ¿Por en qué? su manera de hablar, se le encuentra un tono cantinflesco, porque por la pobre mujer, Margarinflas. Sí, sí, la sí. pobre mujer no tiene manera de hilar dos o tres frases de manera coherente, y Margarinflas. expresar su sentido de político, pues cuando menos con una poquita de retórica, como si no hubiera pasado por algún curso de castellano, no sé si estuvo en el Colegio Asunción, donde estuvieron sus hijos, pero el que el INE esté dándole la oportunidad a esta pareja depredadora, a esta pareja de enfermos,
Y digo de enfermos, y me atrevo a decirlo como médico psiquiatra y como consultor de Alcohólicos Anónimos, porque en los grupos de AA decimos de la pareja del alcohólico, decimos lo siguiente: para estar como pareja o para estar casada con un alcohólico, se necesita estar tanto o más enferma que él. Entonces, obviamente, esto es para nosotros casi un axioma, es decir, es una ley que no necesita demostración, pues porque para vivir con un enfermo alcohólico activo, depredador, un asesino, un genocida como un vendedor de la patria, un traidor a la patria, como es Felipe Calderón, pues obviamente la mujer tiene que tener muy poco de lo que llamaríamos en términos coloquiales sano juicio. Si un individuo no está en su sano juicio, es muy poco probable que su pareja lo esté, ¿verdad? Oiga, doctor, a ver, ahorita le quiero hacer una pregunta, pero por aquí Pastor reunió un tweet un video de Humberto Moreira, que no precisamente, ya sabe usted con los Moreira, ¿verdad? Nefasta también. Bueno, también, ¿verdad? Bueno, le dice a Felipe Calderón que cuando tome no use el Twitter. Le invito a verlo, aunque vaya. Ahí es fuego entre estos personajes, ¿no? Del poder. A ver, Pastor, regresamos. Así es, Rubén, pues solo vamos a ver un fragmento de este video que es largo, sí, pero bueno, sin duda alguna, en este video Humberto Moreira pues le dice algunas cosas a Felipe Calderón. Vamos a ver. Felipe Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo, con su tuit poniendo una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir, Calderón, sí, a ti, a Felipe Calderón, al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los asesinatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó, como poco hombre, la presidencia de México. Te quiero decir que cuando tomes no tuitees. ¿Qué razón es lo que pasa cada que escribes alguna palabra? Tú sabes la persecución de la que fui objeto por tu culpa. Me denunciaron de todo, tus esbirros, de todo. Y de todo salí inocente. Ahí está. Bueno, qué lodazal, ¿verdad? No nos falta mucha higiene en nuestra política. Yo sé que la política es ruda, no es un juego de niños, pero un verdadero lodazal, ¿no? Pero en fin, aquí menciona la parte del robo de la presidencia, la parte alcohólica, en fin. Y la parte, sobre todo, que insinúa de las amistades o de los colegas que siguen acompañando en este proyecto, si le podemos llamar de alguna manera, de este depredador, pues como es el caso de Lozano, este hijo natural de aquel pistolero de William Jenkins y de Maximino Ávila Camacho, que después fue dueño de periódicos y medios de difusión, y el cual, pues Lozano, no se ha querido poner su primer apellido, el del padre se lo pone como segundo apellido, pero de estos descastados. O sea que, a ver, ¿cómo está? Yo no desconozco esa historia, doctor. ¿Hijo de quién? No conozco, a ver, ¿no utiliza el apellido del padre? Sí, no. Usted ¿Quién era el papá, digamos, de él? ¿O es? No sé. Él fue el dueño del periódico El Heraldo, y él fue un hombre que... Ah, claro, el dueño del periódico El Heraldo, sí, claro, era de los Alarcón, claro. Sí, los Alarcón, en lugar de ponerse el apellido del padre, que es Alarcón, porque es el verdadero padre de los Asno, pues se pone el apellido quizá de la mamá, no sé si tiene madre en el buen sentido de la palabra, y se pone el apellido del padre en segundo término, pues quizá avergonzado porque el pistolero de William Jenkins y Maximino Ávila Camacho tampoco fue una perita en dulce, ni siquiera en su situación personal, aunque tuvo uno o dos hijos y unas hijas muy respetables. Es decir, a veces las personas pueden cambiar en una segunda o tercera generación, pero ese es el tipo de gente que
de lo que se ha rodeado este hombre y que, pues, con gran preocupación vemos cómo todavía hay una gran influencia en los medios, sobre todo en algunos medios que fueron respetables, por ejemplo, como es el caso de Proceso, que a mí en lo particular me tiene muy preocupado, porque en alguna época incluso llegué a coleccionar la revista desde el número 1, cuando estaba don Julio Scherer, y pues desafortunadamente una de las hijas de don Julio pues está casada con uno de los hermanos de Margarita. Claro. Afortunadamente el Proceso, que era una revista confiable en la que podíamos creer muchos mexicanos. Oiga, pero según Genaro Viñamil, un día me dijo que no se metían en la revista. Bueno, así me dijo hace tiempo, cuando Genaro era Genaro. Ahora quién sabe, ya me queda Genaro, en las alturas, Genaro. Era un hombre bueno, Genaro y Jesús pues, eran unos muchachos buenos, sí. periodistas nobles, sí. Del equipo de trabajo de Carlos Monsiváis, era gente pensante, gente de izquierda, y Genaro llegó a ser el mejor reportero de la revista Proceso. Sale Genaro, lo coopta la 4T y ya no sabemos qué pase realmente con lo que pueda decir. Yo lo admiro y lo estimo, pero si él piensa que María Scherer no... Eso me dijo a mí hace tiempo, un día que le pregunté, me dice no que no. Interviene en la línea editorial que ha tenido este Proceso y ha cambiado. Bueno, pues es que yo creo que pues vive de una ilusión de aquellos que creímos en el Proceso de don Julio hace muchos años y seguimos creyendo, a pesar de que Proceso también pasó en algún momento de infortunio por las manos de otro, como le llaman ahora, chayotero, un pobre infeliz, el que ha sido dejado en las calles cuando pasa y se atreve a salir a caminar, y que dirigió Proceso por un tiempo. Se refiere a Carlos Marín, Claro. Sí, es miserable. La realidad es que no hizo más que ensuciar a cualquier medio por el cual pasó, desde Canal 13, Proceso, por donde ha pasado Marín, ha dejado una mancha. Pues me dicen que Carlos Marín tenía muy buena comunicación con Carlos Salinas de Gortari, me dicen. Sí, y desafortunadamente toda esta porquería, todo este lodazal que usted señalaba hace un rato, no me explico cómo puede tener cabida en la mente de algunos mexicanos que piensan que realmente el partido de Calderón y de Margarinflas pues va a tener alguna posibilidad siquiera de convertirse en un factor de oposición real, de oposición política, respetable, digna, informada y capaz para enfrentar a la 4T, con todos los defectos que pueda tener la cuarta transformación en el sentido que uno quiera verle o no quiera verle, pero por el amor de Dios, un individuo tan enfermo y reunido o con tantas personalidades, empezando por la pareja, todavía más enfermo que él, pues no creo que pudiera ser el objetivo de ningún mexicano de bien como para ser votante, ser participante o ser militante de esto que sería y es uno de los grandes engaños a lo que queda del pueblo de México desinformado, porque no se acerca a los medios, porque no se acerca a los medios electrónicos o porque no escucha a los verdaderos periodistas como usted o como Pepe Gutiérrez y como otros tantos que todavía quedan por ahí. Le agradezco muchísimo. Rápido, o si quiere dígamelo después de esto también, porque usted vivió muy de cerca la experiencia de Monitor y la desaparición, y acabamos de presentar un fragmento de Gutiérrez Vivó cuando hablaba de Calderón y de Alarcón, pero tenemos un videito de aquí de este señor Javier Alarcón, ¿verdad? Pero Javier Rosado Alarcón, cuando era secretario del Trabajo, dijo que 12 años no eran suficientes para hacer una transformación a fondo, los 12 años de la docena trágica del PAN. Y ahora resulta que quiere cambios ya en un año. Vamos a escuchar. 15 meses. Sí, nos van unos meses. A ver, Pastor. De una verdadera transformación
de lo que venía ocurriendo en el país, que no me digan que con 10, 11 o 12 años es suficiente para haberlo concretado todo. Es decir, si tienes una agenda de competitividad para hacer una economía que crezca mucho más a prisa y a mayores tasas, si quieres generar más de 1 millón de empleos, si quieres que todos tengan seguridad social, que además productividad laboral y con ello mejores niveles salariales, en fin, si todo eso lo estás buscando, si buscas mejores niveles también de seguridad pública, desarrollo sustentable, una política exterior más responsable, un combate a la pobreza más sólido, en fin, sí se necesita, es un cambio que al menos precisa de un mediano plazo, si no es que de un Porque sigue, ¿no? plazo. Y ahorita te lo... Bueno, ¿cómo ves, nada más doctor? hombre como secretario del Trabajo. Ya no voy a decir nada más, pero nada más con lo de pasta de conchos, ¿no? Entonces, digo, verdaderamente da vergüenza cómo es posible que hombres que acabaron con mucho de lo que fue una nación que costó tanto trabajo reconstruir, por los mexicanos que empezaron a tratar de modificar aquello que habían acabado ya algunos de lo que fue la Revolución Mexicana, y se atrevan estos depredadores ahora a tratar de decir qué hacer y cómo hacerlo y en cuánto tiempo. Digo, verdaderamente, no sé, antes decíamos no te muerdas la lengua, ahorita ya no sé qué decir, porque solamente estando muy enfermo, se puede pensar que el resto de la humanidad está tan descerebrado, tan falto de sano juicio como lo están ellos. A ver, ahora le invito a ver otro videíto más actual, doctor, para no quitarle mucho tiempo, del mismo Javier Alarcón. Ahora recuerdo que López Dóriga tenía su columna en el Heraldo, e invitaba mucho a un programa que tenía del Canal 4, lo invitaba mucho. Todos son intereses, vínculos. A ver, pastor. Miren, yo no sé cómo se sienten ustedes, pero a mí este presidente me tiene literalmente hasta la madre. Y lo digo con absoluta conciencia de mis palabras. Porque no contento con no haber tenido expresiones de condolencia para Fátima, para Ingrid, para Ariel, para tantas mujeres que han muerto en los últimos tiempos, sin un gobierno que las defienda, ahora nos sale con la estupidez de que este movimiento pacífico, silencioso, del paro nacional, del 9, ninguna se mueve, resulta ser una manipulación de los conservadores de México. Como si las mujeres no tuvieran capacidad propia de organizarse, de levantar la voz, de expresarse, de manifestar un ya basta por tanta vejación y violencia de la que son objeto todos los días, sin un gobierno que las defienda. Es usted un incompetente y un indolente presidente. Esta falta de empatía es inadmisible. No solamente no puede usted con el paquete, sino que este desprecio hacia la mujer es ya una emergencia nacional. Las están matando y ellas tienen todo el derecho de expresarse y tienen todo el derecho de exigir respeto a sus derechos humanos fundamentales, a su dignidad, a su vida, a su libertad, a su integridad. Y sepa bien, mire, que somos los asno a la primera más que debió. los que apoyamos no solamente este movimiento, sino a todas las mujeres de México. Ahí está, Rubén. A ver, mi querido doctor, a ver. Depredador de su propia esposa. Depredador de su propia esposa, de su primera esposa. Sí, de su primera esposa, y después que anduvo con esta golfa, que también es fundadora de estas MX, o no sé cómo le están, y que ya lo dejó porque no toleró la misoginia, la violencia, la enfermedad mental de este sujeto que todavía se atreve a hablar, y que es caricaturizado hace 2 días maravillosamente porque lo ponen zurrando un pajarito azul, es decir, haciendo caca con los twitters que manda. ¿Cómo se atreve a decir esto? Mire, lo que está pasando por los asesinatos de mujeres, no todos pueden ser clasificados como homicidios. Sigue habiendo infinitamente más asesinatos de varones que de mujeres en todos los países del mundo. Y cuando consideramos que hay homicidios que tienen en su manera de establecerse, de proyectarse, de llevarse a cabo, etcétera, alguna relación entre ambos, el hombre asesino, la mujer asesinada,
casi siempre, en un 90% podríamos decir, son asesinatos pasionales porque son asesinatos cometidos por la propia pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que fuera un presidente visionario, el presidente que estuviera en cualquier país del mundo, llámese Rusia, los Estados Unidos, República Mexicana, Corea del Sur, Vietnam o quien quisiera, ¿cómo es posible que se le atribuya a un funcionario público federal un homicidio que tiene que ver con la convivencia de dos seres humanos que forman una pareja? Solamente cuando hay una relación directa, como esposos, como padre e hijo, como hermanos, como primos, o convivencia cotidiana, podemos hablar de feminicidio, porque hay una condición de género que predispone, que proyecta, que favorece, que provoca el homicidio de la mujer. Entonces, echarle la culpa al presidente de la República de los feminicidios es la aberración criminológica más estúpida que he escuchado en mi vida. Psiquiátricamente, cuando hay un asesinato de género, hay una relación entre un hombre y una mujer. O bien, hay una patología previa, un psicópata integrado o no, un psicópata que por su enfermedad de personalidad va a cometer homicidios de mujeres o de varones porque carecen de la ética y del código ético y moral y de falta de sentimientos de culpa que tiene cualquier ser humano normal. Entonces, en el feminicidio hay características peculiarísimas. Nada más imagínese si el presidente de la República va a tener responsabilidad cuando yo me peleo con mi esposa o usted con la suya por alguna cosa. Hoy, que tenía yo que pasar el programa y mi teléfono estaba saturado, le pedí a mi secretaria que me diera favor de vaciarlo un poquito y yo seguía a la hora de comer tratando de vaciar la cantidad enorme de llamadas y fotos y todo que tenía para tener espacio para el programa de hoy. Me he llevado una reprimenda total de mi esposa porque no la atendía a la hora de comer por estar con el telefonito. Tuvo que mandar llamar a la enfermera de mi suegra y a la sirvienta que nos hace favor de ayudarnos, que es una maravilla de oaxaqueña, además de guapísima, para decirles, ¿verdad que el doctor estuvo con su teléfono a la hora de comer y no me hizo caso? ¿Usted cree que el presidente de la República va a estar fijándose en las pendejadas que tenemos todos con la pareja a veces? O si hay un problema real donde la mujer incluso desafía al varón o al revés, o provoca o no provoca la ira de la pareja, o el hombre es un enfermo alcohólico o es un psicópata y que tarde o temprano puede cometer un crimen, si va a tener la responsabilidad el presidente de la República en los feminicidios. Se necesita verdaderamente estar tan enfermo como Lozano, que además ha vivido la experiencia con sus parejas, porque él es un depredador y él es un misógino, como para que se ponga a decir estas estupideces. Digo, en el programa del otro imbécil, que no es más que el depredador mayor, el ratero mayor, el desinformador mayor, el mercenario de la información más grande que existe en el país, porque no hay otro. Yo no sé de qué le dicen teacher, y alguna vez se lo dijeron, cuando lo único que he enseñado es mierda. Mierda a los que trabajaron con él, para él, o le tuvieron que pagar, como fue Peña Nieto. Entonces, oiga, doctor, me voy a permitir repetir un fragmentito de esa entrevista del 2014 con José Gutiérrez Vivó, que menciona a Calderón y a Lozano, y me gustaría su opinión. A ver, pastor. Así, Rubén, en un momento lo tenemos aquí. Ahorita ya nos... Un momento. A ver si lo tienes por ahí. Dado que usted trabajó con José Gutiérrez Vivó, ¿cuántos años? 11 años. 11 años. Yo pensé que más, pero bueno, son muchos. Pero seguimos siendo amigos y muy cercanos, y de la familia. Yo quise mucho a sus padres, estuve muy cerca cuando fallecieron ambos. Quiero mucho a sus sobrinos, quiero mucho a su hermana, nos escribimos diariamente, tenemos una relación de afecto, porque yo le debo mucho de mi trabajo
y por eso yo le digo maestro a Pepe Gutiérrez Vivó. Vamos a escucharlo. Y recordará el día que salí yo de Radio Centro, corrido por estos personajes, hijos de un contrabandista, de un proxeneta, dueño de cabarets como el Río Rosa, como es el padre de estos fulanos que ahora tienen Radio Centro, y cómo lloré al despedirme de él, porque es un hombre al que yo quiero, y lo quiero como hermano. Bueno, le invito a escuchar lo que me dijo en 2014 sobre Calderón y Lozano. Y a ver si nos queda. Bueno, mira, son 2 puntos nada más para cerrar esto. Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo con el presidente Calderón, fue la persona designada, entre otras, pero fue la cabeza, que llevó a cabo toda la operación subterránea para desaparecer a una empresa de 1,200 trabajadores y muchas décadas de trabajo, y que también, discúlpenme las personas que quizás por primera ocasión me escuchan con Rubén, pero decía el presidente Zedillo en su administración que él había aprendido a no interferir con Monitor, porque Monitor se había convertido en el referente público, que el gobierno, por esencia, tenía poca credibilidad, y que entonces cuando algo se decía, algo se legislaba, o lo que sea, la gente siempre buscaba la referencia de Monitor, y con esto entonces confirmaban que si era cierto lo que había dicho el gobierno o alguna autoridad, o no era cierto, y cuál era la alternativa. Desafortunadamente, el presidente Calderón, de lo cual tengo pruebas también, a lo cual siempre le tiene mucha preocupación cuando tiene uno pruebas, él se encargó, a través de interpósitas personas, de paralizar una empresa que abrimos aquí, gracias a un empresario muy diferente, de otra generación, que ya falleció hace 1 año y pico, y que él, muy molesto por lo que hizo Calderón y Fox, él apoyó rotundamente, ante la falta de pago por parte del gobierno como entidad. No importa quién sea el presidente, el gobierno nunca desaparece, cambia el mandatario, pero el gobierno tiene un gran adeudo por los delitos cometidos, que están perfectamente clasificados y ganados en el Poder Judicial, a pesar de todas las cosas que ocurren en el Poder Judicial, y el otro es el grupo de la familia Aguirre de Radio C. Ahí está. Bueno, fue lo que me dijo en 2014. Pero el papel de Calderón y señor Lozano, en su opinión. Y el que hizo las maniobras para acabar con Monitor, destruir Radio Centro, entregarlo en poder de los proxenetas, fue precisamente Lozano. Y quiero decirle, y quiero reconocerlo, Pepe no lo dijo por respeto, pero este empresario al que se refiere es el Maseco, suegro de algunas personalidades, como Carlos Hank, y abuelo de Carlos Hank González, actualmente director de Banorte, de Interacciones, creo, o de Inbursa, no recuerdo qué. Pero precisamente el señor González, que estimaba mucho el trabajo de Pepe, fue la persona que más quiso apoyar en un determinado momento el trabajo de Monitor y de Gutiérrez Vivó y el equipo que habíamos formado durante mucho tiempo. Yo ya no estaba en ese momento ya con ellos, pero yo seguía siendo una persona completamente solidaria con todo, e hizo que esos 26 millones de dólares que los Aguirre le debieron en su momento a Pepe, y que ahora son cerca de 42 millones de dólares, no se los pagaran por instrucciones directas del presidente de la República, Felipe Calderón. Y después, por supuesto también, con lo que siguió,
forzados por la entrega que se le hicieron a los Aguirre de muchas concesiones que les permitieron ser difusores de las grandes mentiras del poder público que estuvo hasta hace poco tiempo allí. Por eso, cuando entran algunos conocidos radiodifusores y comunicadores a Radio Centro en la actualidad, yo me asusto. Uno de ellos, una señora de nombre Carmen, a la que no conozco, nunca la he escuchado, nunca la he querido escuchar, porque sé de qué pie cojea, sé cuánto gana, pero me extrañó que un amigo mío, que escribe también en La Jornada, hubiera entrado, afortunadamente ya renunció, don Julio Hernández, y se pueden dar cuenta de la clase de gente que quedó después de que este depredador borracho, alcohólico, enfermo mental, a través de su corifeo principal, de su perro de presa, Javier Alarcón, acabó precisamente con el trabajo de más de 30 años de José Gutiérrez Vivón, monitor, primero en Radio Rey y después como una empresa privada. Pero hay que reconocer al señor González, que fue una de las personas, fueron dos, el otro fue Carlos Slim, se retiró, el ingeniero se retiró por miedo a no sé qué cosas, o por intereses, es un hombre brillante, inteligentísimo, él supo por qué le retiró la ayuda a Pepe, pero el señor González estuvo dispuesto a jugársela con monitor y con Gutiérrez Vivó hasta su muerte. Doctor, pues le agradezco muchísimo sus comentarios. Si fui imprudente en mencionar nombres, pero cuando las cosas se hacen bien también hay que reconocer abiertamente a los buenos mexicanos, a los mexicanos de bien, de pura cepa, y ahí está la prueba en la herencia que ha dejado para sus hijos, y Banorte, que es una institución de primer orden en los bancos, aún mexicanos, que existen en México. Sí, bueno, pues doctor, no, libre como el viento, estos espacios y todo esto, la idea de este pequeño espacio, recordarle un poco a la gente, ¿no? Lo que hay aquí con el señor Calderón, pues ya México libre, imagínense México libre con este tipo de maniobras, en fin, esa era la idea, poner en perspectiva esto, ¿eh? Esa es la peor burla, ponerle a esto que no va a ser jamás un partido legal, ponerle México libre. ¿No va a ser un partido legal? Eso ya es vomitar sobre la conciencia moral de los mexicanos. Sí, y con lo de Genaro García Luna en marcha y todo, bueno. Sí. Imagínense nada más. Y ya nos faltó hablar de este señor, ¿verdad? Dueño del narcotráfico en México, y que trabajaba para la DEA al mismo tiempo que trabajaba para el narco en México, como suele suceder muchas veces, ¿no? Muy bien, doctor. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta así fuera ya de... ahora sí que aquí le voy a ofrecer una disculpa a la audiencia. La melatonina, yo a veces tomo melatonina para dormir, ¿está bien? ¿No me causa daño? Es la hormona del sueño. La hormona del sueño se produce cuando uno recibe a través de la vista la luz del sol por la mañana y empieza a activarse cuando hay oscuridad completa en la noche y es el mejor inductor del sueño natural que existe. Desafortunadamente, la luz artificial, la luz blanca y la luz azul de los aparatos electrónicos, la televisión, el telefonito, la tableta, etcétera, afecta severamente el metabolismo de la melatonina y quita el sueño. El principal problema que tenemos ahorita en psiquiatría con los jóvenes es la adicción a los videojuegos, porque además de que los mantiene ocupados en nada durante 6 o 7 horas, tratando de ganar un juego donde el que gana el que más mata es el que gana, y la luz de la pantallita, ya sea de la televisión, del monitorcito o de la tableta, altera severamente el sueño de estos muchachos, y una de las formas de tratar de aliviar este trastorno es usando melatonina. Qué bueno que la toma, no le va a pasar nada, es una sustancia normal en nuestro cerebro. Bueno, ahí diga a Martita que me mande la cuenta por la consulta. Doctor, le agradezco mucho, es usted muy amable. A usted por su confianza y a su público por escucharnos. Muchísimas gracias, estamos en contacto con el doctor Lamoglia.